En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Un grupo de cristianos de las comunidades dan un nuevo paso en sus vidas. Se unen al grupo de animadores de la comunidad, a los que se les encomienda el ministerio de congregar a la comunidad cristiana para proclamar la palabra de Dios, dirigir la oración comunitaria y distribuir la Santísima Eucaristía en ausencia del párroco y bajo su dirección. A otros se les encomienda el ministerio extraordinario de la comunión, para llevarla a los enfermos que la necesiten y para exponer y reservar sin bendición el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El señor obispo, después de llamarles, invocará sobre ellos la fuerza del Espíritu Santo y los enviará para que cumplan su misión en nombre de la Iglesia. No sé cómo me llamo, tú lo sabes, Señor. Tú conoces el nombre que hay en tu corazón, ese nombre que es solamente el mío, el nombre que tu amor me dará para siempre si respondo a tu voz. Pronuncia esta palabra de júbilo o de dolor. Llámame por el nombre que tú me diste, Señor, pues vais a ser también llamados por el nombre para cumplir un encargo junto con vuestros pastores en cada una de las comunidades asignadas. Acérquense los que van a ser enviados para realizar el servicio de las comunidades cristianas. Ángel Hernández Galicia, Salvador Sansó Arellano, Jesús Viñuales. Ahí subiendo, por favor. Ramón Uriol Ardanuy, Luis Almerge Monrul, Pilar Castillón Muñoz, Reyes Pascual Izabal, Roberto Ramón Uriol, Concepción Gutiérrez Subías, Álvaro de Riva Soldevila, María Pilar Vidal de Villalonga Roca, Gloria Tolsa Brayans, María Paz Solano Cantilla, Olga Marisol Gloria, Ricardo Arnaiz Arazán, Lourdes Penella García, María Mercedes Falgueras Mejías,
Cristina Amelló Faro. Esther Sainz Montul. Os podéis colocar también por esta parte de la izquierda del presbiterio. Pilar Mons López. Juan Ignacio Lepano Mainá. María Pilar Salillas Jiménez. Antonia Oso Sánchez. Trini Pinies Prado. Maribel Amella Ferro. Mari Carmen Enjuanes Pol. Petri Donoso Trejo. María Olga Gallus Abad. Fernando Samitier Esteve. Valero Torreyes Ubillán. Ana Magdalena Loriente Durán. Mariano Turmo Sanz. María José Gutiérrez Dergua. María Ángeles Santaliestra Fierro. José Luis Santaliestra Fierro. Lourdes Cosculluela. María Reyes Agras Olivera. Marta Calavera y Sanz. Alfredo Corcho Asenjo. Hermana María Jesús Marcos Azumento. Teresa Mur. Máxim Miranda Serena. María del Carmen Oscoya. Juan Antonio Esparaver Pius. Graciela Alvarado Mejía. María Paz Stop Villaruelo. José Cristóbal Barrabés Cónsul. Óscar Vallarín Lana. José Manuel Murillo Lascos. Olga Inés Zuluaga González.
Sonia Horus, Elisa Alfonso Esteban, Rafael García Maynard, Joaquina Cabrerizo Lanza, Teresa Picatoste Ramón, Mari Carmen Ortiga Castillo, José Luis Ramón Pérez, Silvia Pop Carrasquero, Mari Carmen Bar Avisanta, Maricruz Saida Soler, María Pilar Inúez Blasco, Gema Escuel Siliano, Ángel García Sánchez, Laura Sánchez Pedraza, hermana Ana Celia Martínez Fuertes, hermana Casita Mucambense, Domingo Tomás Cerezuela, ministros de la comunión, Sergio Ibars Mesías, Jesús Gil Bozón, María Usua Olivera, Carlos Loncán Galindo, María Rosario Sala Ferrer, Julia Lirios Torno, Francisca Jiménez Artier, Silvia Pero Padre Sancho, Madre Abadesa y hermanas enfermera y sacristana de las hermanas Clarisas Capuchinas del Monasterio del Santo Nombre de Jesús de Barbas. Ana María Cordón Esquerro, Madre Abadesa y
y hermana enfermera de las Hermanas Pobres de Santa Clara, del Monasterio de la Inmaculada de Monzón. 67 animadores de la comunidad, 9 ministros extraordinarios junto con las abadesas de ambos monasterios, del Santo Nombre de Jesús en Barbastro y de las Hermanas Pobres de Santa Clara en Monzón. Vamos a dar lectura por parte del Vicario General al decreto por el cual habéis sido enviados y encargados de esta encomienda, junto con vuestros pastores que aquí presiden y que están en este presbiterio representados, los moderadores y cada uno de los sacerdotes del equipo de cada una de las 8 unidades pastorales, nuestro Vicario General, también nuestro vicario de pastoral, de Torrecidad al Santuario, y aquí estamos toda la diócesis representada. Escuchamos primero el decreto por el cual se hace el encargo a los animadores de la comunidad, que lo leerá el vicario general, y el vicario de pastoral leerá precisamente la facultad para dar la Sagrada Comunión en tiempo extraordinario. Teniendo en cuenta las necesidades de la diócesis en lo que se refiere al servicio pastoral de las parroquias, así como la escasez de sacerdotes que padecemos, que hace imposible atender la celebración de la Eucaristía dominical en muchas parroquias del territorio diocesano. Vistas las disposiciones del Código de Derecho Canónico, en caso de escasez de sacerdotes, y considerando las cualidades de vida cristiana, fidelidad eclesial y piedad de las religiosas y fieles laicos cristianos que se han relacionado, por las presentes encomendamos desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2028 el encargo como animadores de la comunidad de las parroquias que en cada caso les sean señaladas bajo la dirección pastoral de los respectivos párrocos con las facultades previstas en el Código artículo 230, apartado 3, a saber, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones de derecho. Y ahora procedemos a la lectura del decreto del ministro extraordinario. Ángel Javier Pérez Cuello, obispo de Barbastro Monzón, teniendo en cuenta las necesidades de nuestra diócesis de Barbastro Monzón, en lo que se refiere al servicio pastoral de las parroquias, así como la escasez de sacerdotes, y considerando las cualidades de vida cristiana, fidelidad eclesial y piedad de los abajo reseñados, por las presentes encomendamos la facultad de dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho previstas en los cánones 910, parágrafo 2 y canon 230, parágrafo 3, que conllevan la facultad de exposición y reserva del Santísimo sin petición, según el canon 943, desde el día 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2028 a las personas que han sido anteriormente llamadas. Ninguna persona que no esté en la lista y tenga el correspondiente encargo para participar en el ejercicio de la cura pastoral podrá ejercer como animador, como ministro de la comunión de la diócesis de Barbastro. Libre es el testimonio de este encargo a favor de cada uno de los interesados, como así se ha hecho en Barbastro a 1 de febrero de 2024.
Queridos hermanos y hermanas, en nombre de nuestra Iglesia Diocesana de Barbastro-Monzón, os doy gracias y doy gracias a Dios que nunca nos abandona en la tribulación por vuestra generosa respuesta a la llamada que os hicimos para el servicio a las comunidades cristianas. En este domingo, todo el pueblo de Dios vive con gozo su carácter de pueblo sacerdotal y os envío en nombre de la Iglesia como animadores de la comunidad para que realicéis el servicio de congregar a las comunidades cristianas de nuestra diócesis en el Día del Señor, de modo que puedan escuchar su palabra, orar juntos como familia de Dios y recibir la Sagrada Comunión. De igual manera, a los ministros extraordinarios de la comunión os envío para que la llevéis a los que no pueden acercarse a la Eucaristía y para prolongar su culto fuera de la misa con la exposición del Santísimo. Por ello os pido que manifestéis ante mí y también ante este presbiterio, aquí reunido y representado en las personas que estamos aquí, ante todo el pueblo cristiano, vuestra determinación. ¿Estáis dispuestos a realizar la misión que se os encomienda con verdadero espíritu de fe en el Señor, con caridad generosa y servicial hacia vuestros hermanos y con sentido de eclesial colaboración con los sacerdotes, ministros de dicha Iglesia? Sí, por supuesto. Oremos. Derrama, Señor, la bendición de tu Espíritu sobre estos tus hijos e hijas que se disponen a realizar un servicio a tu pueblo. Concédeles fortaleza y audacia en el testimonio cristiano para que tu Iglesia quede inundada de tu amor y sea ante el mundo signo visible de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a los que se han incorporado este año como animadores de la comunidad, pido a los arciprestes aquí presentes que tengan también nuevos animadores de la comunidad, que les pongan la cruz con la que ellos se distinguen en el servicio de la animación de la comunidad. Bajo Cícaro ha venido el arcipreste, pues uno de los sacerdotes, os haréis los tres de la unidad pastoral y la vais colocando a los distintos miembros de la comunidad que están presentes. Os acercáis, los que sois nuevos, y os dan la cruz. Joaquina Cabrerezo, Teresa Picatoste, Mari Carmen Ortiga, José Luis Ramón, Silvia Foch, Mari Carmen Val, Maricruz Saida, María Pilar Nuez, Gema Escuela. Como algunas no han podido participar, después su moderador o su arcipreste se lo cederá tanto el decreto, el envío, como la cruz a los que correspondan. En esta ocasión hemos traído para los nuevos. Si alguno o no la tiene o la ha perdido, se la encargamos de nuevo.
incorporación ha sido masiva en el Bajo Cinca. Cinca, Medio y Litera, José Antonio y Óscar, si es que hay alguno. Ángel García. Ángel García. En el somontano Omar, se la pone a Laura. Laura Sánchez. Y en la Ribagorza y Sobrarbe está allá atrás John Mario, Tomás Gipreste. Hermana Ana Celia, hermana Silva y Domingo Tomás, que creo que no sé. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Habéis recibido el documento que os autentifica como animadores de la comunidad y el ritual para la celebración de celebraciones dominicales a la espera del presbítero. Todas las semanas sabéis que contáis con el subsidio que prepara la delegación de celebración. También vosotros, los ministros extraordinarios de la comunión, habéis recibido el documento que os autentifica como tales y también este rito para la comunión de los enfermos a disposición de cada uno de los que aquí estáis, para facilitaros esa tarea ministerial que os confían también vuestros sacerdotes. Vamos a dar gracias a Dios, sencillamente aquí a los pies de María del Romeral, Nuestra Señora del Romeral, en esta iglesia catedral que nos hermana a Barbastro y a todas y cada una de las unidades pastorales. Damos la mano y rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y estos sacerdotes que aquí hoy han hecho de testigos de excepción, a todos vosotros que os habéis querido incorporar a este servicio de ministros de la palabra y también de la caridad, os queremos dar este fuerte aplauso. Hay una cruz también para los extraordinarios, efectos del directo, así que pasan los 7 que son constituidos ministros extraordinarios de la comunión
que además es bien bonita, las dos son bien bonitas, porque son huecas a través de las cuales se percibe el rostro de Cristo en el otro. Unidad Pastoral de Monzón, Jesús Gil, María Ursúa, Carlos Longan. Venga, los dos. Evidentemente a las madres abadesas de Santa Clara, tanto de Barbastro como de Monzón, las hemos excusado de tenerse que mover de su convento porque ellas ya venían ejerciendo este ministerio tiempo. Doña Julia Lirios Tormo, Doña Francisca Jiménez, María Rosario Sala, que creo que no estaba, y Silvia Propalo. Incorporamos también a María Pilar de Bielsa y se la pone su arcipreste. El Señor esté con vosotros. Los sacerdotes damos la bendición a este grupo de consagrados y de laicos con el deseo de que sean vuestra brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda y corazón en vuestra labor pastoral. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Vamos a seguir, tal como estaba previsto y se envió la convocatoria, vamos a seguir con la tercera parte de la formación para los animadores de la comunidad y los ministros que se han querido quedar, que seguro que es súper interesante para todos. Será la tercera formación, la va a dar el padre Rubén, y después será el padre Jaime, pues quien aquellas dudas y esas impresiones que se han enviado por email del primer y segundo tema, pues las pongamos en común. Antes solamente os voy a robar 2 minutos, que si no íbamos muy tarde. Solamente para dar gracias. Gracias a don Ángel y a los sacerdotes por confiar en esta novata que lleva una L muy grande, este trabajo de trabajar por la delegación de celebración. Gracias a los sacerdotes y a los laicos que están a mi lado, que son los que soportan mis inseguridades y mis preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Pero las gracias con mayúsculas las quería dar a vosotros, a los animadores de la comunidad, por la cercanía y el cariño con la que me habéis acogido, pero que de verdad que la ilusión y el agradecimiento lo contagiáis, ¿no? Me lo transmitís. Como bautizados estamos llamados a servir y a colaborar con la Iglesia sin tener en cuenta el título que tenemos, obispo, sacerdote, animador, ministro. Todos vamos en el mismo barco, que es la Iglesia, para anunciar con nuestra manera de estar la palabra y los gestos que somos seguidores incondicionales de Cristo. Colaborar, servir, animar junto a los sacerdotes, dar gratis todo aquello que Dios nos ha dado primero, buscar la paz y darla, la justicia social, la caridad,
saber estar y acompañar, qué importante. Gracias por vuestra disponibilidad, paciencia y admirable generosidad. Ahora, antes de comenzar la formación y mientras estamos en la formación, voy a repartir unas tarjetas en las cuales durante este ratito, durante la tarde, podéis anotar vuestras dudas, impresiones, propuestas, no solamente de la formación que va a dar Rubén, sino también pues, de vuestro servicio, del funcionamiento de la delegación, vuestras dudas, lo que queráis. No se podrán responder hoy porque si no esto se alargará mucho, pero la recogeremos al final y con eso pues o elaboraremos un documento o un vídeo o en junio que nos volveremos a ver todos de forma presencial, pues los pondremos en común, ¿vale? Muchas gracias a todos y comenzamos con el baile. El subconsciente de la... Sí, es la cercanía, perdón. Muy bien. Como ven ahí reflejado en pantalla, esta es una canción que tiene un tinte meramente eclesial, es casi un poema, son palabras cariñosas para nuestra madre, la Iglesia. Dice, yo soy Iglesia y tú también, por el bautismo, y al confirmar nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. En última, la Eucaristía es lo que siempre nos convoca, lo que siempre nos congrega, independientemente de si somos sacerdotes o animadores de comunidad. Y qué bonito que las comunidades empiezan a aceptar a unos y otros. Entonces, si la saben, me acompañan. Y si no, vamos a aprendernos al menos el coro y me acompañan y yo hago las estrofas, ¿vale? Dice así. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. ¿La saben o no? Sí, sí, sí. Bueno, está como un poquito alta para ustedes. Voy a bajarle un poquito de tono, que después en el coro nos desgañitamos todos. El coro, vamos con el coro a ver si es verdad que se lo saben. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás una familia, un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. ¿Sí se la saben? ¿Y entonces por qué hacen un susurro? Porque no vemos la letra que está haciendo. Ah, yo no me estoy tapando. Hablar. Para escucharte a ti mejor. No. Como todas las estrofas, pues en última son lo mismo, los que no la saben rapidito se les va a pegar. Arrancamos entonces desde el principio. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás la familia, un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más. Pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. Coro, no vayas triste en soledad.
eso es la iglesia y muchas cositas más. Pues entonces sabemos que uno de los componentes importantes en este caminar pastoral, en otras evaluaciones veían la importancia de formarse, de tener herramientas para poder adquirir un poco de criterio teológico, un poco de criterio bíblico, para que vuestras predicaciones pues estén en consonancia con el querer de la Iglesia. Entonces, en este año, este tema 2 es eclesiología en el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo y nacimiento de la Iglesia. Ese es el tema del que nos ocuparemos hoy. El objetivo entonces es, en actitud sinodal, es muy bonita la celebración que hoy hemos tenido. Recordamos que el sínodo es todos en camino, reconocer que cada uno tiene su vocación, tiene sus talentos, tiene sus capacidades y juntos en camino, en actitud sinodal, comprender el concepto de eclesiología desde la perspectiva neotestamentaria, a fin de que los agentes de pastoral, en últimas todos nosotros, de Barbastro Monzón, descubran su lugar dentro de esa comunidad orgánica fundada por nuestro Señor y deduzcan dentro de ella la importancia de su vocación y misión. Don Ángel, que es pedagogo, me daría una surria por este objetivo tan largo y tan... el qué, el para dónde, el por qué y cuándo, pero bueno, lo puse así porque quería que fuera ampliecito. Más o menos eso es lo que queremos. Parecen muchas cosas, pero en realidad son las palabras que lo hicieron muy corto. Definición de eclesiología. Es la parte o rama de la teología que estudia la Iglesia como misterio divino y la Iglesia como entidad humana. Tiene en común con todas las ramas teológicas la base bíblica, la referencia a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Sabemos teo, Dios, logos, tratado, entonces eclesiología, pues entonces el tratado, el estudio sobre la Iglesia como tal. Nos dice también en la definición lo que no es, porque estas serían otras ciencias distintas que podrían ser objeto de estudio en otros momentos. La eclesiología no es historia eclesiástica, no es sociología religiosa, no es filosofía del espíritu, no es psicología de la religión, es teología centrada en un contenido concreto, la Iglesia. Su objeto es todo lo que se refiere a la comunidad. Por eso aquí vemos la definición propiamente de la Eclesia, del latín ecclesia, que significa reunión del pueblo, asamblea, lugar donde se celebra, y del griego ekalein, reunión, asamblea convocada. Sabemos que solemos utilizar el concepto en los dos sentidos, la asamblea y el lugar de la reunión. La Iglesia pues ha mantenido siempre no solo que Jesucristo es el fundamento de la Iglesia, sino que Jesucristo mismo ha querido fundar una Iglesia y que la ha fundado de hecho. La Iglesia ha nacido de la libre decisión de Jesús. Ya el Concilio Vaticano II llama a Jesucristo fundador de la Iglesia, y el nacimiento de la Iglesia, como se prefiere decir hoy, es considerado ante todo un acontecimiento post-pascual. Es decir, Jesús desarrolla una cantidad de gestos y acciones que insinúan la configuración de esa Iglesia, pero él no como que dice, yo voy a sentarme a instituir, las palabras propiamente no las dice, voy a fundar una iglesia, pero los gestos, palabras y acciones que realiza ya insinúan que tenía el deseo de que, como el pueblo de Israel, los judíos estaban reacios a la recepción del mensaje, pues entonces se abre las puertas para que seamos los no judíos, es decir, los gentiles, los que entramos a participar de la buena nueva de la salvación. Aquí entonces vamos a movernos en dos ámbitos.
en el origen y la base bíblica. Así como el pueblo de Israel utiliza muchas comparaciones, también para referirnos a la iglesia se utilizan un montón de comparaciones que no voy a decirlas todas porque si no aquí nos coge el día de mañana, pero utilizan expresiones como grey de Cristo, propiedad de Dios, templo de Dios, pueblo de Dios, casa de Dios, plantación de Dios, cuerpo de Cristo. San Pablo ya va a desarrollar la idea de Cristo cabeza. Entonces todas esas comparaciones nos van a servir como referencia para ir deduciendo qué es la iglesia. No nos presenta como un corpus teórico desarrollado, sino que hay que ir juntando las partes, y cuando contemplamos el todo, pues entonces ahí tenemos la visión general de lo que es iglesia. Tenemos entonces dentro de esos gestos, palabras y acciones, en primer lugar la elección de los 12 sustentado en Lucas. ¿Qué encontramos ahí en ese relato? Es el llamado que el Señor hace a los apóstoles. Recordamos que hay gente agolpada en torno a Jesús. Los pescadores están frustrados, pasaron toda una noche pescando y no cogieron absolutamente nada, están lavando las redes, que es como una manera de decir, quedaron limpios. Hay cierta sensación seguramente de ellos de frustración por la escasez, una noche perdida humanamente. El Señor entonces, en ese contexto de estar ellos bajos de nota, está predicando, le dice a Pedro que muevan la barca un poco más allí para el Señor subirse y destacar un poco y predicar desde ahí. Inicia todo con la enseñanza, lo fundamental es la enseñanza. Les pide después de despedir a la gente, los invita con aquel rema mar adentro. Es donde Pedro le dice: Señor, hemos pasado toda la noche, pero en tu nombre echamos las redes. Y es donde se da el milagro de la pesca milagrosa, donde el relato nos presenta ese contraste de escasez, de vaciedad, de frustración, a abundancia, hasta el punto de que tienen que llamar a los otros compañeros para que les ayuden a acercarse a la playa. Entonces, viene la proclamación de Pedro cuando dice: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pedro, ante el milagro, clama distancia, pero entonces el Señor le dice: no tengas miedo, porque desde ahora serás pescador de hombres. Por eso es que la figura de la iglesia se representa mucho con la barca. Yo creo que a todos nos conmueve al inicio de la pandemia, cuando el Papa hizo este texto precisamente, y él allá en la plaza de San Pedro tan solito, fue realmente conmovedor esta figura. Aquí entonces lo que llama la atención en el relato es eso, los dos momentos de vaciedad, de frustración, y también después del milagro viene ese apártate de mí y la proclamación de te haré pescador de hombres, ¿cierto? Eso viene el primado de Pedro en Mateo 16, 18, 19, que como sabemos que en la filosofía lo principal son las preguntas, el Señor se sirve también en muchos momentos de preguntas. En este texto está esa pregunta fundamental: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cierto? Le responden que unos dicen que es Elías, otro que el Bautista, otro que Jeremías, uno de los profetas. Jesús lleva la pregunta más al plano personal, y entonces es donde les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Esta es una pregunta también fundamental en la dinámica de la fe, porque tenemos que apropiarnos de esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque si nosotros no hemos tenido una experiencia de Jesús, va a ser muy complicado hablar de Jesús, porque podemos caer en el peligro de conocer muchas teorías, de tener muchas historias, pero si no tenemos una experiencia personal e íntima con ese Jesús, pues entonces puede que hablemos muy bonito, pero no vamos a mover corazones, que en últimas es la esencia de la evangelización. Por eso es importante apropiarse de esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ustedes? O como lo plantea el mismo Jesús, ¿quién soy yo para vosotros? Y entonces es donde Pedro salva la patria y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Pedro era muy impulsivito y como le llegaba lo soltaba, y seguramente eso era lo que le encantaba al Señor. Él no se equivocó en la elección de los 12. El hecho de que Judas se le haya torcido no significa que la equivocación sea de Jesús. En últimas, el que se desvió fue él, ¿cierto? El hecho es que Jesús se sirve de humanidad para construir su iglesia, y aún ahora lo sigue haciendo. ¿De qué se sirve? De nuestra humanidad, la humanidad de un papa, la humanidad de unos obispos, la humanidad de unos sacerdotes, la humanidad de unos fieles, de unos religiosos, de unos laicos, de unos bautizados, y Él sigue trabajando con eso, con lo que hay. Lo decíamos en la canción, nosotros no somos hombres y no ángeles de luz. Sería muy sabroso ser ángeles, pero de pronto no tanto, ¿no? Porque en última somos lo que somos, ¿cierto? Entonces la respuesta de Pedro deja encantado al Señor, y entonces es donde le dice, dichoso tú, Pedro, porque eso que estás diciendo te lo ha manifestado mi Padre. Y entonces es donde viene aquella declaración, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y va más allá. Te daré las llaves del reino. Por eso lo muestran siempre con las llavecitas, porque la llave indica que podemos acceder. Y entonces dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso es que aquí ya nos invita él a pensar en dos dimensiones distintas. Lo terreno, que es muy asequible a nosotros, porque somos terrenos, aquí estamos, aquí nos movemos, pero nos pone el gran reto de empezar a indagar sobre el cielo, sobre las realidades celestes y las realidades divinas. Segunda acción, el primado de Pedro entonces. Luego viene el anuncio del reino, la proclamación de la conversión, uno de los misterios luminosos, donde la dinámica del reino, la dinámica que se opera en el reino en últimas es la dinámica que también se opera en la iglesia. El anuncio del reino inicia con la invitación a la conversión. Como quien dice, ese es uno de los pasos importantes para todo lo demás. Mientras no haya conversión, la cosa empieza a complicarse. Por eso la iglesia y nosotros somos insistentes en conviértase. No se trata de ser monotemáticos o machacar a la gente permanentemente, sino permanentemente invitarles a que esa es una invitación fundamental para poder abrirnos a la acción de lo que viene después, ¿cierto? Conviértanse porque el reino de Dios ha llegado, ¿cierto? El reino de Dios está con vosotros. Recordamos que también en un momento al Señor le piden, muéstranos un signo, y nos dice que Él dice que no les da ningún signo, porque en últimas el signo es el mismo. Con Jesús empieza el reino, es la era del reino, y no lo ven. Está ahí y no lo ven. Por eso más adelante también dice el Señor, muchos oyen, muchos ven, pero en realidad no están viendo, oyen y no escuchan. Pero bueno, esa idea también la tiene más adelante. El conviértase y crean en el evangelio que proclamábamos ahorita el miércoles de ceniza, implica eso, la conversión, la metanoia, que en últimas es volvernos como Cristo.
somos cristianos, es decir, que yo sea el reflejo de Cristo, con todo lo difícil que es, ¿cierto? Pero ahí tenemos el gran reto, que nosotros seamos el reflejo de Cristo. Las parábolas del reino entonces son como una brújula que marca hacia dónde ir nuestra vida y misión, y se fundamenta en los requerimientos del reino. Nos presentan 10 parábolas como un recurso didáctico que hace referencia a realidades cotidianas para explicar una verdad mediante un lenguaje figurado. Al mismo Jesús le dicen, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y la respuesta es, entonces, porque hay unos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero más adelante ya después dice, dichosos vuestros oídos porque oyen y los ojos porque ven, porque reciben la posibilidad de comprender los misterios del reino. Es decir, ahí empezamos a movernos en esas dos realidades, de ojos que no ven o de la realidad de los bienaventurados, porque sí se ve la realidad, ¿cierto? Cada una de las parábolas hay que entenderla bien en su contexto, porque cada una tiene un propósito, y entonces el hecho de que se nos presenten 10 como una especie de decálogo, el 10 hace referencia ante todo como a la perfección, a la totalidad, es un modo simbólico de expresar el conjunto, la totalidad. Tenemos entonces las 10 parábolas, que son la de la cizaña, la de la mostaza, la de la levadura, la del tesoro, la de la perla, la de la red, la del siervo inmisericordia, la de los obreros de la viña, la de las bodas y la de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Cada parábola tiene su riqueza, su belleza, y siempre que se estudian hay muchos movimientos internos del lector y de quien la escucha, porque realmente de ahí se van deduciendo principios para precisamente ser como Cristo, ¿cierto? A la manera de Cristo. Nos presenta entonces ese contraste ahí de rechazo y adhesión y ante todo de dureza de corazón. Sabemos también que el corazón en la mentalidad hebrea hace referencia a varias cuestiones. Lo primero es el centro de la persona. El corazón es el lugar donde se sitúan las potencias espirituales, es la sede de la inteligencia, la razón, el centro de los proyectos de la vida moral y religiosa y el asiento de la vida emotiva. Ahora generalmente lo asociamos solo con la vida emotiva, ¿cierto? Te amo mucho y entonces el corazoncito, ¿cierto? Pero en la mentalidad hebrea es mucho más amplio todo el significado de lo del corazón. Todos los evangelios hacen referencia, entonces aquí me detuve solo en Mateo. Otra de las acciones grandes de donde podemos deducir nace la iglesia es la institución de la Eucaristía. Ahí tenemos a Lucas y a Mateo. En la institución de la Eucaristía, voy a leer el texto para aquí. Lucas 22, 19. El texto lo tenemos muy claro y porque lo hemos escuchado muchas veces, pero viene bien. 22. Aquí está. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y de la misma manera el cáliz. Después de la cena, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Aquí vemos entonces cómo hay varios verbos que nos ayudan a descubrir la riqueza de la Eucaristía. Toma el pan y el vino, la acción de gracias, lo parte, por eso la Eucaristía se llama la fracción del pan, lo escuchábamos en la otra formación de amar la misa, lo dio, y está el envío o el mandato: hacer esto en conmemoración mía, ¿cierto?
y esa es la dinámica de la Eucaristía, que es lo que hacemos nosotros sacerdotes y es lo que hacen los animadores de comunidad. Lo toman, hacen la oración, lo entregan y en últimas estamos cumpliendo el propósito del Maestro de hacerlo en conmemoración suya. Ya la Eucaristía entonces, el Papa Benedicto nos va a decir que la Iglesia vive de la Eucaristía y nos ha dado muchas catequesis sobre ella. Por último tenemos que la Iglesia empieza ya a percibirse más en su conjunto solo después de la resurrección del Señor. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué nos dice? Ya ha resucitado, ya ha pasado la tristeza, y entonces, id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. En estos dos versículos nos encontramos entonces con ese id, que es el envío. Lo mismo que Don Ángel hizo hoy con ustedes. Vayan, ¿a dónde? ¿A todos los pueblos? No, al menos a uno o dos los que nos asignaron, pero si aquí atendemos los de aquí y allí atienden los de allá, pues ahí se va a cumplir el mandato, ¿no? Aquí tenemos una gran responsabilidad porque de alguna forma ustedes están siendo pioneros de lo que en unos años tendremos que hacer también en América Latina, porque todo tiende a irse replicando. Entonces, dentro de unos añitos estarán enviando seguramente a muchos obispos y sacerdotes. Vamos a ver cuál fue la experiencia por allá en España, y ojalá que en Barbastro, para que nos digan, no, al principio eso de las comunidades no calaba y tantas resistencias y unos que se iban y otros que nos tocó durito, pero tocó porque ¿qué hacíamos si no había curas? ¿Cierto? De la manera de lo que se sepa resolver aquí, pues van a tener herramientas para agarrarnos y tirar para adelante, porque en últimas, mientras hayan 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, pues ahí hay iglesia, entonces ahí hay esperanza, ¿cierto? Nosotros fuimos muy dados a alegrarnos con templos llenos y multitudes, pero eso tuvo su tiempito, ¿no? Ahora nos va a tocar acomodarnos a nuevas realidades que no tienen que ser motivo de tristeza o de frustración, porque así como celebrábamos con gozo teniendo templos llenos, pues también hay que celebrar con alegría con las 3 viejecitas que van a determinados pueblecitos, porque también eso es valioso, también ahí está Dios, y aunque los otros no vayan, la oración que hacemos como iglesia, como pueblo de Dios, ahí están incluidos los otros, los que no quieren ir, los que no pueden ir, los que no les apetece, y desde ahí la oración tiene efectos muy positivos en la dinámica de la vida, ¿no? Por eso no hay que bajarnos emocionalmente, ¡ay, qué poquito, qué pereza! No, ir siempre con ganas, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿cierto? O sea que si queremos multitudes, vamos para un concierto, será, ¿no? Para un partido. Vemos entonces ese id, haced discípulos míos, es decir, que muchas gentes asuman como maestro al Señor, que asuman su enseñanza, que sigue cautivando. Es que miren que la enseñanza de Jesús ha trascendido ya más de 2000 años y sigue cautivando a muchos, y hombres, mujeres y jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes ahora están muy ocupados en muchas cosas, pero en su momento, cuando llegan estas cuestiones existenciales, esas preguntas fundamentales, ellos tontos no son, y por allá se le va metiendo el Señor, porque Él trabaja en el misterio. Las parábolas también así lo reflejan, ¿no?
Algo chiquitico, algo aparentemente insignificante y cuando menos piensa se hace grande y fructifica. Hay que trabajar siempre desde la esperanza, ¿no? A todos, bueno, id a ser discípulos míos de todos los pueblos, bautizándolos, los sacramentos también son importantes, y enseñándoles. La enseñanza es importantísima porque solo comprendiendo, solo razonando, analizando sobre lo que creemos, pues entonces es más fácil transmitirlo, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso sabemos que en toda celebración tenemos los dos momentos, el encuentro con la palabra y el encuentro con la Eucaristía, ambos importantísimos. Y viene esa gran certeza que el Señor quiere que tengamos, que nos da ánimo, que nos ayuda a no desesperar. Sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estemos bajoneados es pensar en esta frase. Él dijo, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en la oración hay que pedirle que nos ayude a sentir su divina presencia ahí, susurradito, calladito, quietecito, pero Él está por ahí, ¿cierto? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Tenemos entonces las tradiciones eclesiales en el Nuevo Testamento que en primer lugar destaca la comunidad del discípulo amado. La comunidad del discípulo amado, al discípulo amado se dice que suele ser Juan, pero se le procura no dar un nombre precisamente para que nosotros nos animemos a considerarnos el discípulo amado, ¿cierto? Yo puedo ser el discípulo amado, o yo debo ser el discípulo amado. En esta tradición, la escatología que maneja desde el presente da la impresión que es una escatología que esperan la llegada inminente de Cristo aquí en estos días. Por eso la forma de hablar hace referencia como esto se va a acabar en estos días, entonces pilas pues, ¿no? Ya después más adelante les toca, van reflexionando y se dan cuenta de que no es cuando ellos quieran ni cuando ellos esperan, sino cuando Dios lo disponga, y todavía estamos esperando los últimos días, ¿cierto? Y ojalá se demoren mucho. Sí, o si quieren que se acabe rapidito, ya hay que cuestionar. Las figuras relevantes, está ahí el contraste de Pedro como el primero y el discípulo amado, ¿cierto? Que el discípulo amado, Pedro aparece como el de la cabeza, el relato aquel donde van corriendo, y el que ama corre más, como que es una metáfora también de la vida. Casi siempre el que más ama corre más. La mamá cuando se cae el muchachito sale ahí mismo porque la que más ama se pone en movimiento. El discípulo amado refleja eso, el amor que nos pone en acción y en movimiento, y en últimas pues esa debería ser también la motivación del creyente, ¿no? Amo mucho, me muevo mucho. A pesar de que Pedro es la cabeza, es el primero, el discípulo amado, el que tiene fe, el que primero cree y el que es el íntimo de Jesús. La segunda tradición la tenemos en los escritos paulinos, donde se reelabora la historia de la salvación, expresado en el rechazo de los judíos de la fe en Jesucristo, y cómo los gentiles que sí han hecho esa opción por él son los herederos del reino. Sabemos entonces que Pedro ha de dedicarse a la evangelización de los judíos y Pablo se dedica a los gentiles con sus compañeros. La palabra iglesia, la terminología usada por Pablo, está referida a un grupo concreto, local o particular en un primer momento. Por eso Pablo escribe a unas iglesias particulares. Ya al final, la iglesia también adquiere un carácter genérico, usándose en sentido general. En los Hechos o la tradición lucana encontramos que se nos ofrece una visión de la iglesia amparada en la unidad. El origen de esta unidad está fundamentado en el Espíritu Santo. Por eso es que nos narran aquello de que todos lo ponían en común. Parece como que la iglesia está tan santica. En últimas es la meta, el deseo a lo que todos debemos llegar. Que seamos uno, que todos trabajemos por el mismo propósito.
Entonces en la tradición lucana se nos presenta esa iglesia unida, le da un protagonismo especial al Espíritu Santo, que es el motor y guía de la comunidad cristiana. Es verdaderamente inspiradora y origen de la iglesia, inspirador el Espíritu. El relato más significativo es el de Pentecostés, donde el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, actúa en la comunidad cristiana incipiente, propiciando conversiones y fortaleciendo la comunidad. En las cartas pastorales descubrimos una eclesiología ya un poco más organizada, donde la autoridad y la doctrina fija empiezan a ocupar un lugar importante, son un signo de los problemas de la iglesia primitiva, son los grupos cismáticos y heréticos, están hechas para la vida interna y ya empieza a hablarse de las comunidades donde los obispos y los presbíteros tienen sus roles que salvaguardan y vigilan la comunidad. Ya vamos terminando. La tradición petrina está relacionada con la tradición hebrea, que está expresada en cuestiones como la fraternidad, la comunidad, la propia dignidad. En Mateo es interesante la continuidad que manifiestan con las tradiciones judeocristianas. Y por último, tenemos la tradición apocalíptica. Desde el Apocalipsis se ofrece una mirada eclesial que permite comprender cómo un miembro de la comunidad observa la iglesia en su contexto de persecución. Es una iglesia perseguida, pero también de infidelidad, inclusive de olvido de la persona de Cristo, dejándose llevar por otras ofertas de aquel entonces. Presenta el contraste de una iglesia vulnerable frente a una iglesia triunfante, con la esperanza de entrar un día en el trono del Cordero. Sabemos también las complejidades del lenguaje apocalíptico, que hay que saberlo interpretar. No es que está hablando literalmente del fin del mundo, sino que está hablando de situaciones más complejas, ¿cierto? En últimas es la Lumen Gentium la que nos comparte cuál es la identidad de la iglesia. Esta es la única iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección pospascual, encomendó a Pedro para que la apacentara. Apacienta mis ovejas, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Las tan mencionadas semillas del verbo, en otras partes, que no sea la iglesia, están también las semillas del verbo. Por último, para reflexionar, hay dos interrogantes que les quedan ahí, para que no los vamos a contestar aquí, sino para que a ver qué se les mueve por allá. El conocer los orígenes de la iglesia nos lleva a deducir que es en los primeros siglos donde se ponen los fundamentos de la iglesia propiamente dicha. Viene la pregunta: ¿crees que con la convocatoria del Papa Francisco a vivir la sinodalidad se tocarán o modificarán algunos de esos fundamentos eclesiales? Si ustedes han escuchado todos los debates en torno a lo posterior a la sinodalidad y a la declaración de que podemos bendecir a las parejas del mismo sexo, hay gente que ha salido con un montón de cosas que hasta dicen que se atisba por ahí un posible cisma. Es porque hay que saber hacer una lectura de todo lo que se proclama, ¿cierto? Primera pregunta, primera cuestión, a ver qué les suscita. Y segunda, ¿crees que la invitación a la conversión, que sigue siendo actual, a la conversión y a la santidad, siguen siendo propuestas atractivas al mundo de hoy y que se valoran como un ideal de vida? Porque si esto lo cambiamos, entonces estamos obsoletos. ¿Qué es? ¿Para qué convertirnos? ¿Para qué eso de ser santos? ¿Para qué eso del amor? En últimas,
Crispín. Agradecemos a Rubén por esta exposición, que ha sido la tercera de nuestro curso. Mi tarea es en 50, no mentiras. Voy a mirar el reloj. 10 máximo, recapitular, trataré de que sean 4. La primera formación versó sobre la revelación. Dios se comunica con nosotros, no es un Dios lejano. Es el Dios de la cercanía, el Dios que se preocupa. Tanto que ha visto el sufrimiento de su pueblo, ha caminado con él y le ha mostrado signos y prodigios. A través de acciones y palabras unidas, Dios nos muestra su deseo de salvación para todos los hombres. Dios se revela. Pero Dios, cuando se revela, no simplemente nos dice cosas para que aprendamos. Dios se entrega a sí mismo revelándose. Signo de ello es que la plenitud de la revelación es su Hijo que se hace carne. Habla palabras de Dios que ha escuchado desde toda eternidad en el seno del Padre. La revelación divina tiene su cumbre en Jesucristo. No hay que esperar ninguna más, nos dice la Iglesia. En ella nos lo ha dicho todo. Con su Hijo muerto en la cruz nos dice, nos ama. Estoy clavado para siempre en el amor por ustedes, pero lo ha resucitado y nos dice, los esperan cielos nuevos y tierra nueva. Es tan grande el amor que la misión del Hijo ha querido hacernos partícipes a nosotros, la humanidad. Y es donde veíamos con Rubén cómo nos ha regalado la Iglesia. Que si bien no encontramos un decreto como el que tenemos hoy, dado en tal día para cumplir una misión hasta tal fecha, sí veíamos en unos pasos cómo Cristo ha querido fundar a su Iglesia. No en un acontecimiento único, sino que todo el mismo ministerio de Jesús nos muestra su deseo de fundar la Iglesia. Y veíamos, podríamos agregar, en el Antiguo Testamento cómo la Iglesia es prefigurada y con Jesús cómo elige 12. No elige 13, 15, 23, los más que pueda, elige 12. Un número que para Israel ya era significativo, las 12 tribus. Elige 12 para convocar de nuevo al pueblo santo de Dios. Los instruye, comparte con ellos, comparte su vida, su misión, pero además a esos 12 les va dando poco a poco potestad. Les regala la Eucaristía y les dice, hagan esto en memoria mía. Y una vez muerto y resucitado, ellos que empiezan a hacer, a recordar la memoria del Señor, especialmente en la fracción del pan. De manera que surge la Iglesia y hoy comprobamos que existe la Iglesia. Somos la Iglesia 2000 años después. Está radicada, fundada en Jesús y en su voluntad, que muy bien nos lo explicaba Rubén, una vez resucitado, que nos dice, nos da la comisión, es decir, la misma misión de Él nos la encomienda ahora a nosotros. Vayan a todo el mundo, predíquenle, enséñenles a guardar todo y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy somos corresponsables, pero es una gracia porque no estamos solos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además ha enviado el Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad. Eso es lo que hemos visto en la formación hasta hoy. Y eso nos dice mucho para nuestra misión de animadores. Dios quiere seguir dándose y nos quiere a nosotros como sus instrumentos, como sus ministros. No aislados, sino en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Por eso, en comunión con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes, vamos a esos pueblos, no a decirles cosas y a enseñarles cosas, sino a llevarles lo que hemos experimentado, a Jesús que se nos da, a un Dios que es amor, a un Dios que es misericordia. Por eso que esta formación que estamos viendo y que no termina hoy, sino que cada mes continuaremos,
siga sirviéndonos para llevar con más amor, con más calidad y con más caridad ese mensaje que tenemos, que no son cosas que hemos aprendido, sino que es una experiencia de la Iglesia y también una experiencia propia. Muchas gracias, creo que resume. Y vamos a recoger ahorita las tarjetas, por favor no las entregan, las vamos a responder después según lo que veamos, con un vídeo, con una formación si algo no quedó bien, pero ahora para que no nos prolonguemos más, nos vamos a poner de pies y es el bajo Cinca, ¿cierto? Sí, bajo Cinca. El bajo Cinca va a dirigirnos la oración de despedida y misión. Padre, te alabamos con el don de la unidad que el Espíritu crea en nuestras relaciones. Colocas a otros perfectamente en nuestras vidas y nos inspiras como cristianos a trabajar juntos con los dones con los que hemos sido bendecidos. Cuando miramos esta reunión a través de tus ojos, vemos tus regalos en nosotros para promover tus planes. Perdónanos, Padre, por el control que queremos tener en estas reuniones mientras planeamos y realizamos proyectos juntos. Confesamos que honrarte a través de nuestro trabajo no es lo primordial en nuestras mentes, mientras nos esforzamos por alcanzar los objetivos finales. En los espacios de nuestros corazones que albergan envidia y ambición, le pedimos en oración que haga espacio para la humildad, el entendimiento y la escucha. La Iglesia no se apoya en los hombros de ninguna persona. Ninguno de nosotros puede avanzar sus planes por nuestra cuenta, pero juntos podemos complementar las fortalezas de cada uno y cancelar nuestras debilidades. Como equipo, un cuerpo unificado sustentado por el Evangelio en Cristo, podemos hacer grandes cosas en tu honor, como se nos promete hacer. Gracias por las ideas que nos inspiraste hoy aquí y por el coraje de cada voz que se escuchó. En cada uno de nosotros se encuentra una pieza del rompecabezas, uno por uno. Mientras nos escuchamos, hablamos y trabajamos, vemos que nuestras piezas individuales se mueven en tu lugar. Continuamos escuchando, Padre, en hacer tu voluntad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer